Amén. Muchas gracias, pastor. El día de hoy, amados hermanos, vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 4, del versículo 1 al 21. ¿Quién no puede leer, por favor? Al 22, Amén. perdón. Amén. Adelante. Adelante. Disculpe, pastor, me dio Primera de Samuel 4, del 1 al 22. Así es, amado Así pastor. es, amado pastor. Primera Ok, de Samuel, leemos. capítulo 4. Ok, dice así la palabra del Señor. Los filisteos capturan el arca. Y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose en el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos has herido hoy, Jehová, delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viviendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre ellos los querubines y los dos hijos de Elí, Ofine y Fines, que estaban allí con el arca. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Cuando los filisteos dieron la voz de los júbilos, dijeron: ¿qué voz de júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de los dioses poderosos? Estos son los dioses que dieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos osan. Y pidieron pues los filisteos tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofines y Fines. Perdón. Corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Y dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofines, no tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió por 40 años. Y su nuera, la mujer cercana al alumbramiento, oyendo el rumor del arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz.
porque le sobrevinieron dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decía, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Amén. 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 Muchas gracias. Gracias. Good evening. Good evening. Nice meeting you again. Buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Es un gusto volver a verlos. Today is the story, the warfare happened between Israel and the Philistine. En la historia que acabamos de leer, escuchamos acerca de una guerra que hubo entre el pueblo de Israel y los filisteos. Israel brought the Ark of the Covenant there to see the power of God. Y vemos que los israelitas deciden traer el arca del pacto al campo de batalla para poder ver el poder de Dios. But even the Ark of the Covenant was taken by the enemy. Pero a pesar de que los israelitas tomaron estas acciones, vemos que al final el arca del pacto fue tomada por los enemigos. And the two priests of that time, Homni and Pinhas, were killed by the warfare. También vemos que los dos sacerdotes a cargo en aquella época, Ofni y Fines, fueron muertos. Even the chief priest, Eli, was killed. Y vemos que al final incluso el sumo sacerdote, Elí, pierde la vida. So why these things happen? La pregunta es, ¿por qué es que estas situaciones sucedieron? Even the Ark of the Covenant was brought there, but the warfare the Israel were defeated by the Philistine, the enemy. ¿Por qué fue que a pesar de que los israelitas trajeron el arca del pacto al campo de batalla, los israelitas terminan siendo vencidos por los filisteos? So why these things happen? You must understand that. That is what I want to say through this story. ¿Por qué es que estas cosas sucedieron? Eso es lo que nosotros debemos comprender a través de la historia y también a partir de esto obtener el mensaje de Dios. So one thing we must understand and remember always is God does everything according to His word. Algo que debemos recordar y tener presente siempre es que Dios lleva a cabo todo de acuerdo a su palabra. Through His words, God gave us the covenant. Y de la misma manera debemos recordar que a través de sus palabras Dios nos dio su pacto. The covenant is the main point of the words. Es más, el pacto es el punto principal de la palabra de Dios. And the covenant is the standard of everything of mankind. Además, el pacto es el estándar de todo lo concerniente al ser humano. This covenant, the blood of Jesus, is the promise that to take mankind from the curse. Este pacto que está en la sangre de Cristo es la promesa de Dios para sacar a la humanidad de la maldición. So one more promise is to destroy Satan. Y una promesa más que Dios nos da a través de su pacto es que a través de su pacto Él destruye a Satanás. So it means if we hold on to the covenant, the blood of Jesus, and then we can get out of the curse and the problems, and we can destroy Satan. Esto significa que si nosotros nos aferramos al pacto que Dios nos ha dado, la sangre de Cristo, entonces podremos escapar de nuestros problemas y podremos destruir a Satanás. And also this covenant, the blood of Jesus, is the promise to be with God always 24 hours. Además, este pacto o a través de este pacto, Dios nos da la promesa de que podemos estar en comunión con Él las 24 horas del día. So God's desire and God's teaching in the Bible is live with this covenant, and then you're going to be blessed. Por eso es que la enseñanza de Dios a través de su palabra en la Biblia es que nosotros debemos vivir en su pacto.
if you live your life out of this covenant, you have no choice to be defeated by the Satan. Y Dios nos dice, si tú vives tu vida fuera del pacto que te doy, no tendrás otra alternativa más que ser derrotado por Satanás. So anyone who look down my covenant has no choice to be cursed. Por eso es que sin importar quién sea, si las personas menosprecian mi pacto, no tienen otra alternativa más que caer en la maldición. So today's story is talking about this point. La historia que leímos el día de hoy nos habla acerca de este punto. Everything happened to the family of Eli was the same as God promised in his word. Todo lo que le sucedió a la familia del sumo sacerdote Elí sucedió tal y como fue dicho en la palabra de Dios o a través de la palabra de Dios. The chapter 2, verse 27 to 36 is talking about the punishment will be given to Eli's family. En primera de Samuel, capítulo 2, del versículo 27 al 36, leemos acerca de el castigo que Dios le iba a dar a la familia de Elí. So one of the punishments is verse 34 is saying that, and what happened to your two sons, Hophni and Phinehas, will be a sign to you. They will both die on the same day. Y en el versículo 34 leemos lo que Dios declara y dice en el versículo 34 del capítulo 2, hermanos, de primera de Samuel, dice así, y te será por señal esto, que acontecerá a tus dos hijos, Hophni y Phinehas, ambos morirán en un día. The same thing happened to the two sons of Eli at same time, at same day. Y vemos que al transcurrir el tiempo, esta palabra se cumplió. Ambos hijos de Elí murieron en el mismo día. Not only that, there is a lot of punishment and curse could be given to the family of Eli. Y el castigo de Dios para la familia de Elí no terminó ahí. También hay otras maldiciones dadas a esta familia. Chapter 5, verse 18 is saying that when he mentioned the ark of God, Eli fell backwards off from the chair by the side of the gate. His neck was broken and died. Y en el versículo 18 del capítulo que leímos el día de hoy, que es el capítulo 4 de Primera Samuel, dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta. So he died not in normal way. It was like a curse. Vemos que incluso la muerte de Elí no fue una muerte normal y natural, fue una muerte rodeada de maldición. And from verse 19, it is talking about when Eli's the daughter-in-law were giving birth to a son. Y en el versículo 19 leemos que cuando la nuera del sumo sacerdote Elí estaba alumbrando, she heard a lot of bad news according that her husband died and the father-in-law died and the ark of the covenant was taken. So because of that, she was very sad. En el versículo 19 leemos que la nuera de Elí, estando encinta, recibe todas estas noticias, malas noticias, acerca del arca del pacto, acerca de la muerte de su esposo y de la muerte de su suegro. Unfortunately, it was the time of her giving birth to a child. Y lo más desafortunado de este momento es que ella estaba a punto de dar a luz a su bebé. So she gave birth to her son, but verse 20 is saying that as she was dying, the women attending her said, "Don't despair, you have given birth to her son." But she did not respond and pay any attention.
Y en el versículo 20 leemos lo siguiente: y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió. And the verse 21, she named the boy Ichabod, saying the glory has departed from Israel because of the capture of the ark of the God and the death of her father-in-law and her husband. Y en el versículo 21 leemos: y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. The two sons were killed at the same time. Vemos entonces que los dos hijos de Elí perdieron la vida en el mismo día. Eli himself would die. Elí también murió. It was not normal way. It was not a blessing way. Y no tuvo una muerte normal, no tuvo una muerte bendecida. Even the ark of the covenant was taken. This is the first time in the history of Israel. Y vemos que esta situación llegó al extremo en que el pueblo de Israel perdió el arca del pacto. Esto sucede por primera vez en toda la historia de Israel. So even the daughter-in-law was died, saying the glory of Israel was taken away. Y vemos también que incluso la nuera de el sumo sacerdote Elí, al agonizar, dice que la gloria de Israel es traspasada. So message is, if you look down my covenant, you will be like this. Entonces el mensaje de Dios para nosotros es: si tú menosprecias mi pacto de esta manera, enfrentarás la misma realidad. Don't look down my covenant, he's dying and shedding blood. No menosprecies mi pacto, no menosprecies la sangre y la muerte de Jesús en la cruz. So if you do, even though you believe in Christ, your physical life will be something like curse. Y si tú menosprecias mi pacto, aunque tú seas creyente y creas en Dios, tu vida física caerá en un estado de maldición. There are a lot of examples in the Christian, even though they believe in Christ, even though they are saved from the curse going to hell, but their physical life is something like curse. Y de esta manera vemos muchos ejemplos de muchos cristianos el día de hoy, a pesar de que han recibido la salvación y han sido salvados de la maldición de terminar en el infierno. Vemos que su vida en el aspecto físico pareciera que está bajo maldición. I think the most accurate or for sure example is the Lot. Y yo creo que un ejemplo más preciso acerca de esto es la vida de Lot. He was a righteous man according to 2 Peter chapter 2 verse 7, and it means he was the saved one. De acuerdo a lo que leemos en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7, Lot era un hombre justo. Eso quiere decir que Lot recibió la salvación eterna. But his physical life was broken. Pero vemos que la vida física de Lot fue destruida totalmente. He lost everything because of Sodom and Gomorrah destruction. Él lo perdió todo en la destrucción de Sodoma y Gomorra. His wife became the pillar of salt. Su esposa se volvió una columna de sal. He gave birth to the next generation through two daughters. Y al final vemos que él engendra de sus dos hijas una siguiente generación. The descendants was the people who were against the Israel. Los descendientes de Lot llegaron a ser los pueblos que se levantaron en contra de Israel. So there is no record in the history of Lot building altar. Debemos ver que en la historia de la vida de Lot no hay registro de que él haya edificado altar. We should imprint covenant in our hearts again. Por eso es que debemos aprovechar esta oportunidad para
para que una vez más grabemos el pacto de Dios en nuestros corazones. The next thing we should see from this passage is the religiousness. Lo siguiente que debemos ver a través del pasaje que leímos el día de hoy es acerca de la vida religiosa. The verse 3 is talking about the elders of Israel decided to take the Ark of the Covenant to the warfare place. En el versículo 3 leemos, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Because according to verse 2, they were the 4,000 people of Israel were defeated by the Philistines. Y vemos que esta decisión la toman porque de acuerdo a lo que leemos en el versículo 2, en la batalla habían caído un número alto, un número de 4,000 hombres. So it was a big shock to the elders of Israel, and it was a big loss. Y por eso es que para los ancianos del pueblo de Israel, esto fue un impacto muy grande y también una pérdida muy grande. So elders asked to God, why these kind of things happen or something like that. Maybe they pray to God, right? Y vemos que estos líderes, estos ancianos del pueblo de Dios, empezaron a recriminar a Dios y empezaron a preguntarse por qué Dios nos hace esto, por qué está sucediendo esto. Esto seguramente lo hicieron a través de la oración. Their final decision was to bring the Ark of Covenant there. Y vemos que la decisión final que ellos toman es traer el arca del pacto al campo de la batalla. Because they believe that if they bring the Ark of Covenant there, God will work in their warfare. Y ellos tomaron esta decisión porque ellos creían que si ellos llevaban el arca del pacto al campo de batalla, Dios les iba a hacer ganar la batalla. So they brought the Ark of Covenant, but the conclusion was even the Ark of Covenant was taken by the enemy. Y por eso es que finalmente ellos traen el arca del pacto al campo de batalla, pero vemos que la conclusión es que incluso el arca del pacto es tomada por los enemigos. Why this happened? That is the message God wanted to say. ¿Por qué es que estas cosas sucedieron? Y aquí es donde hallamos el mensaje de Dios. It was their religiousness to bring the Ark of Covenant there, because the Ark of Covenant is not covenant. It is the symbol of the covenant. Y de esta manera vemos entonces que esta acción de los ancianos y los líderes de Israel de traer el arca del pacto al campo de batalla fue una acción religiosa. ¿Por qué? Porque estos líderes pensaban que era el arca en sí, el pacto. Y no es así. El arca solamente era un símbolo del verdadero pacto de Dios. What they need was the covenant, not the symbol of a covenant. If they were in the covenant, the symbol of a covenant can work. Lo que el pueblo de Israel necesitaba en aquel momento era el pacto, no este símbolo, no este utensilio que es símbolo del pacto de Dios. But they were out of a covenant. They were disgracing the covenant and giving sacrifice very much. That's why even the priest and the chief priest were killed. Pero desde el principio ellos habían estado fuera del pacto y aunque ofrecían sacrificio, estaban fuera del pacto porque habían menospreciado el pacto y por eso es que incluso sus sacerdotes perdieron la vida. So what they could do, what they must do was to restore the covenant among them, not bring the Ark of the Covenant. Entonces lo que estos líderes del pueblo de Israel debieron haber hecho al enfrentar esa circunstancia era restaurar el pacto en medio del pueblo de Dios en lugar de traer el arca al campo de batalla. So what they are thinking about was religion. So what their understanding of the Ark of Covenant was so religious. So God allowed the Ark of Covenant was taken by the enemy.
Lo que vemos aquí es que el entendimiento que estos líderes del pueblo de Israel tenían acerca del arca del pacto era un entendimiento religioso. Y por eso es que Dios permitió que ellos perdieran el arca del pacto en el campo de batalla. There is so many the Christian who are not possible to discern religion from the covenant. El día de hoy hay muchos cristianos que no son capaces de discernir o de diferenciar entre la vida religiosa y la vida en la cual el pacto está restaurado. So we should correct our understanding of covenant very much. Por eso es que nosotros debemos tener un entendimiento correcto del pacto de Dios. So what God needs is our confession of the covenant. Lo que Dios requiere de nosotros es nuestra fe y confesión con respecto al pacto. The reason God commanded to make the Ark of Covenant is to show the covenant, not the Ark of Covenant was not the purpose of God. God's purpose through the Ark of Covenant was to show what the covenant is. El propósito de Dios al construir el arca del pacto era mostrar el verdadero pacto que es Cristo, la sangre de Cristo. No era que ese artefacto tuviera un poder particular, era solo para mostrar el pacto de Dios. So through this, what God is teaching is we should be covenant-centered correctly. A través de esto, lo que Dios quiere enseñarnos es que nosotros debemos estar centrados en el pacto correctamente. And God's command is remove all religiousness from there. Por lo tanto, el mandato de Dios para nosotros es remueve todo aspecto religioso de tu entendimiento acerca del pacto. The third thing we should see from this passage is the answer is the covenant. Y el tercer punto que debemos obtener a través del pasaje de hoy es que el pacto es la respuesta. So the covenant appeared by the three offices of Christ. El pacto se manifiesta a nosotros o se manifestó a nosotros a través de los tres oficios de Cristo. Three offices of Christ is to destroy Satan, to get out of the curse, and to be with God forever. Y estos tres oficios de Cristo, lo que nos dan a nosotros es que a través de Cristo podemos destruir la obra de Satanás y a través de Cristo podemos estar en comunión con Dios eternamente. So what God is doing through the covenant is these three: destroying Satan, taking people from the curse, and being with his people. Entonces debemos ver que lo que Dios hace a través de su pacto, lo que Dios hace a través de los tres oficios de Cristo es destruir la obra de Satanás en la vida de las personas, es sacar a las personas de la maldición del pecado y es establecer comunión entre Dios y las personas. These three authorities are promised in covenant, the blood of Jesus only. Estas son tres autoridades que Dios nos ha prometido en su pacto. Solamente en la sangre de Cristo se encuentran estas tres autoridades. So anyone who holds on to this covenant as the answer can be victorious and conquer. Por eso es que cualquier persona que se aferre al pacto de Dios, teniendo claro esto, los tres oficios de Cristo, puede ser victorioso en todo aspecto de su vida. And anyone who enjoy this covenant and relay this covenant can enjoy or can see an historical witness. Y toda aquella persona que disfruta del pacto de Dios y transmite el pacto de Dios puede llegar a experimentar y atestiguar grandes milagros de Dios. If we continue to hold on to this covenant and try to enjoy more and more, and we can enjoy the deeper prayer. Si nosotros nos aferramos al pacto de Dios
y buscamos un entendimiento cada vez más profundo, un gozo cada vez más profundo de este pacto, vamos a poder experimentar victoria en nuestra oración. Our prayer will be deeper and deeper, and then we can understand who God is more and more. Nuestra oración será cada vez más profunda y a través de la oración vamos a ir conociendo cada vez más a Dios. Whatever, the covenant is the answer. We must not forget this. De cualquier manera, la respuesta es el pacto y nunca debemos olvidar esto. If we disgrace this covenant, even though we are believing in Christ, even though we are saved, our physical life may be something like a curse. Si nosotros menospreciamos el pacto que Dios nos ha dado, si nosotros menospreciamos los tres oficios de Cristo, aunque hemos recibido la salvación eterna, nuestra vida física parecerá estar bajo maldición. So almost all Christians today don't understand the covenant as Bible says. So there are many Christians who are living in their something like a curse. Y como el día de hoy hay muchos cristianos que no tienen un entendimiento preciso del pacto de Dios acorde a la Biblia, hay muchos cristianos que en sus vidas, en el aspecto físico de sus vidas, vemos que pareciera que estuvieran bajo maldición. So, but God gave us an opportunity to understand His gospel as He says in the Bible. Pero Dios nos está dando la oportunidad de entender su evangelio de manera precisa, de acuerdo a como lo enseña la Biblia. Actually, this is the biggest blessing in the world. De hecho, comprender el evangelio de manera precisa es la bendición más grande que existe en este mundo. So we should give all the glory to God. Por eso es que debemos darle toda la gloria a Dios. Okay, let's do the conclusion. Muy bien, hagamos una conclusión, hermanos. The first conclusion is the covenant is the altar, and it's the partisan, watchtower. Entonces, la primera conclusión es el pacto. Can you repeat the first one, Pastor, before partisan? It's a building altar. Okay, el pacto es edificar altar, o es lo que representa edificar altar, y es lo que hace de nosotros como torres de vigilancia. So what I mean is, if we hold on to covenant, and then itself become the building altar. A lo que me refiero es que si nosotros nos aferramos al pacto que Dios nos ha dado, si nosotros nos aferramos a Cristo y le confesamos en nuestra vida, es como edificar altar ante Dios. And it will be the worship tower of the region and the country and the world. Y esto es lo que nos hace a nosotros las torres de vigilancia para nuestra ciudad, para nuestro país y para el mundo. Because we are living our life holding on to the covenant, the blood of Jesus, and then God will open our spiritual eyes and we can see the word. ¿Por qué? Porque si nosotros nos aferramos al pacto que Dios nos ha dado, si nosotros nos aferramos a la sangre de Cristo, Dios abrirá nuestros ojos espirituales para poder entender la realidad del mundo. So only when we are in the covenant, we can see the world in the way of God, in the eyes of God. Solamente cuando nosotros nos aferramos al pacto que Dios nos ha dado, solamente cuando nosotros nos aferramos a la sangre de Cristo, es que podemos tener esos ojos espirituales para poder ver el estado en el cual está el mundo. And we are living in this way. God will send His people to us from the region. Y si nosotros vivimos de esta manera, con este entendimiento del pacto de Dios, Dios va a enviar a nosotros a las personas de las diferentes regiones. So in this way, holding on to the covenant becomes the worship tower of the region and of the world. De esta manera es que al aferrarnos al pacto de Dios, al aferrarnos a la sangre de Cristo, es que podemos ser establecidos como esas torres de vigilancia para nuestra ciudad y para el mundo. So
what we must focus on first is holding on to the covenant. This is Por- a fundamental of the fundamentals. Por eso es que lo primordial en lo cual debemos enfocarnos en nuestra vida es aferrarnos al pacto, es confesar el pacto en nuestra vida, es disfrutar del pacto en nuestra vida. Esto es lo fundamental. So the second conclusion is the people who hold on to the covenant in desire of God will meet the disciple wherever they go. La segunda conclusión que debemos obtener es aquellas personas que se aferran al pacto de Dios de acuerdo al deseo de Dios, podrá encontrarse con discípulos de Dios a donde quiera que vaya. Simply speaking, there is two conditions for God to send us his disciple. The first is understanding covenant, the becoming the man of a covenant. And the second is becoming the man of God's desire, world evangelism. Entonces, hablando de manera simple, las únicas dos condiciones para que Dios use nuestra vida para su propósito de proclamar el evangelio, estas únicas dos condiciones son, primero, entender el evangelio de manera precisa, de acuerdo a como lo enseña la Biblia, y de esta manera ser verdaderos hombres de Dios. Y la segunda condición es ser aquellos hombres de Dios que tienen como propósito de su vida el deseo de Dios. So if we hold on to the covenant in the desire of God, so we can meet many disciples wherever we go. The Apostle Paul was like this. Por eso es que si nosotros nos aferramos al pacto que Dios nos ha dado, si nosotros nos aferramos a Cristo y dirigimos nuestra vida o alineamos nuestra vida al deseo de Dios, Dios va a adherir a nosotros, a muchos discípulos. El apóstol Pablo vivió de esta manera. So the condition is only these two. So be man of the covenant and be man of the desire of God, the world evangelism. Y una vez más, las condiciones son estas, las únicas dos condiciones son las siguientes. Seamos los hombres del pacto y seamos los hombres alineados al deseo de Dios, que es la evangelización mundial. Okay, one more. The third conclusion is no matter how much we are difficult, we are hold on to the covenant correctly, we will be victorious someday. Y la tercera conclusión es, sin importar el tipo de dificultades que estemos enfrentando, si nosotros nos aferramos al pacto de manera correcta, a medida que pase el tiempo, llegaremos a experimentar victoria. Eli's family was defeated by the Satan because they disgraced the covenant. But if we hold on to covenant, and then we have no choice to be victorious and to conquer Satan. La familia de Elí vemos que fue derrotada por Satanás porque ellos menospreciaron el pacto. Pero si en lugar de hacer eso si nosotros nos aferramos al pacto, entonces nosotros vamos a poder experimentar precisamente lo contrario. Vamos a poder experimentar victoria en cada aspecto de nuestra vida. The fourth conclusion is Joseph built an altar. Joseph built an personal art in God, so he could conquer the age. Y la cuarta conclusión que debemos obtener es que debemos pensar en José, que José vivió aferrado a un pacto personal en su vida y de esta manera él llegó a conquistar su región. Genesis chapter 39 verse 2 is talking that God was with Joseph, and the way God could be with his people is only one, that is the covenant. En Génesis capítulo 39, versículo 2, leemos que Dios estaba con José. Debemos ver que la única manera para que Dios esté en comunión constante con su pueblo es a través del pacto. The meaning God was with Joseph is
Joseph enjoyed the covenant of God. Por eso es que el significado de que Dios estaba con José es que José disfrutaba del pacto de Dios en su vida todos los días. And also he has his personal covenant, the dream. Y no solamente esto, José también tenía un pacto personal, una misión de vida, y esto era lo que recibió a través de su sueño. That whenever he prayed, he held on to the dream as the covenant. He confessed the dream as the covenant of God. Por eso es que sin importar lo que José enfrentó en la vida, él siempre redirigía su mirada al pacto que Dios le había dado y a la misión de vida, a ese pacto personal, al sueño que Dios le había dado. Actually speaking, this was everything Joseph was doing. Y hablando de manera práctica, lo que José hizo en su vida fueron estas dos cosas. He had a lot of things to do as a slave, right? Como esclavo, él tuvo que dedicarse a hacer muchas cosas. But the main thing he was focusing on was confessing and holding on to this dream as the covenant. Pero las dos cosas en las que José se enfocó por completo en su vida es confesar el pacto de Dios y confesar el sueño que Dios le había dado. And in the eyes of God, it was really the same, right? What God was giving attention to was his holding on to and confessing the covenant. Y vemos que desde la perspectiva de Dios, a lo que Dios le llamaba la atención acerca de la vida de José, era que él se aferraba y confesaba el pacto de Dios en su vida, y también se aferraba y confesaba el sueño que había recibido de parte de Dios. Anyway, God's message through this whole chapters is don't disgrace my covenant. De cualquier manera, hermanos, el mensaje de Dios para nosotros a través de el capítulo 4 de Primera de Samuel es: no menosprecies mi pacto. Keep my covenant in your heart. Guarda mi pacto en tu corazón. And hold on to that as the answer for your life. Y aférrate a mi pacto como la respuesta para tu vida. Understand this covenant as the answer and relate this covenant as the answer to the people around you. Que tu entendimiento acerca de mi pacto sea que mi pacto es la respuesta para tu vida, y también transmite este mensaje a otras personas. Esta es la respuesta para tu vida, el pacto de Dios. People don't have answer. That's why they have no choice to wonder. Y lo que sucede con las personas es que, como no tienen la respuesta de sus vidas, no tienen otra alternativa más que deambular o divagar en sus vidas. So understand my covenant, my dying and shedding blood, as the answer for all the problems which come from the original sin and Satan. Comprende que mi pacto es la respuesta que yo te he dado para solucionar todos los problemas que emanan del pecado original. Understand this and enjoy this and be my witness by enjoying this and receiving prayers. Comprende esto, disfruta esto, llega a ser mi testigo al disfrutar de esto. So don't be like Eli. No seas como Elí y sus hijos. This is God's message, I think. Considero que este es el mensaje de Dios, hermanos. And you must remove all your religiousness from you perfectly. Y el otro mensaje de Dios para nosotros es: debes de remover toda esa religiosidad que hay en ti. The Ark of the Covenant is not the covenant, but the symbol of the covenant. El arca del pacto no es el pacto. El arca del pacto es un símbolo del pacto, es un símbolo de Cristo. What I want to see from you is the covenant, not the Ark of Covenant. Lo que yo quiero ver en ti es el pacto, no el arca del pacto. This is God's message, I think. Considero, hermanos, es el mensaje de Dios. Let's pray. Oremos. Father God, thank you very much for giving us your message through this passage.
Padre Dios, te damos muchas gracias por darnos tu mensaje a través del capítulo 4 de Primera de Samuel. Open our spiritual eyes more and deeper to understand your covenant is the answer. Abre nuestros ojos espirituales cada vez más profundamente para que podamos entender que el pacto que nos has dado es la respuesta para nuestra vida. And let us understand your covenant is the power and authority to destroy Satan. Permítenos comprender que tu pacto es el poder que nos has dado y es la autoridad que nos has dado para destruir a Satanás y su obra. And let us conquer everything in your covenant. Permítenos conquistarlo todo a través de tu pacto, so that we can be the witness of Christ to the end of South America. para que podamos ser testigos de Cristo hasta lo último de América Latina. Give all your blessings to all people who are in this Bible study. Dale todas tus bendiciones a todas estas personas que estamos en tu estudio bíblico. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amén. Thank you, everyone. Muchas gracias a todos, hermanos. Amen.